Ahora sí, hola, bienvenidos todo el mundo a Crónicas de donde Brian anunciado. Soy Diego, soy escritor. Aquí nos juntamos para hablar de historias, de narrativas, ya sea de literatura, de cómic, de videojuegos, lo que se me venga a la mente en el momento. Y le lamentamos mucho, bueno, odiamos mucho la falta de educación mediática en este stream y nos enfocamos en a ver si logramos cambiar eso aunque sea un poquito. Hoy vamos a hablar. Ya hablamos de creación de personajes, creación de mundo, ya vimos todo el desastre que es esto. Hoy vamos a hablar de algo más práctico y más sencillo en relación de personajes y es la presentación. Es dicen que las primeras dicen que las primeras impresiones cuentan mucho y eso es todavía más importante en una historia, en una película, en un cómic, en una novela. ¿Cómo lo logras con el show don't tell? Pero ¿cuáles son las maneras más efectivas de presentar a tu personaje principal? A generar que la, la audiencia le vaya a ese personaje, quiera que gane o quiera verlo. Vamos a ver las maneras en situación o en presentación de personaje, cuáles son como las 5 maneras más efectivas. Bueno, vamos a irlas de menos a más efectivas de cómo generar empatía con el personaje o cómo generar que la gente lo quiera ver. Luego vamos a ver 2 técnicas para amarrar, terminar de amarrar o terminar de elaborar bien esto. Y el primero lo vamos a ver un poco con Link en Breath of the Wild y Tears of the Kingdom. Y los otros lo vamos a utilizar más en películas, especialmente en Arma Mortal 1 o 2, no, creo que es la 1, si no me acuerdo. Y en James Bond o en cómics con Batman. Lo vamos a ver en el proceso. Van a ser las 5 características del personaje. Luego va a ser el Save the Cat o salvar al gato de un guionista muy famoso que ahorita se me olvidó el nombre. Ahorita les digo. Sí. Hice mi tesina sobre él y todo. Blake Snyder. Blake Snyder con Save the Cat. Y el último va a ser el Cold Open de una historia. Con esas tres, si ponen atención, en teoría ya van a tener las herramientas necesarias para ir presentando un protagonista entrañable o que la audiencia quiera seguir viendo en la película. Ok, primero vamos a ver las características del personaje. Estas son qué es lo que vas a presentar primero para que la audiencia sepa, oh, este es el protagonista, o oh, quiero ver qué más va a pasar en su historia. Hay varias y las voy a contar de la menos efectiva a la más efectiva. La menos efectiva es que lo presentes siendo el más capaz de todos. Luego sigue el más noble de todos. Luego sigue el, el, el más encantador de todos. Luego sigue el cómico, el comic relief. Y luego el más impactante y el más fuerte de todas estas herramientas es el underdog, al que todo le va y mal. Ay, mi rodilla. Así que vamos a empezar. ¿Por qué es el más capaz, es el menos efectivo? El más capaz puede ser una herramienta muy útil para, oh, este personaje es llamativo, si quieres ir deconstruyendo un aspecto de una historia. Por ejemplo, en el propio Breath of the Wild o en Legend of Zelda, tu personaje principal, Link, es el más capaz de todos, es el único que puede solucionar esto, es el mejor guerrero, el mejor espadachín, el mejor de los mejores. Pero eso no es lo que se nos presenta. ¿Por qué? Porque si eso es lo que se nos presenta, pues no hay sensación de peligro. A menos que la historia se trate de cómo el que es el mejor de todos, luego tiene que, no sé, aceptar que ya no lo es, que hay alguien mejor y es una maduración del personaje, es algo muy efectivo donde nos pueden ir presentando otros aspectos del personaje.
pero si es el más capaz, no tiene que ser la característica principal del personaje, porque si no se vuelve muy aburrido. ¿Cómo le voy a ir al personaje que siempre es el más capaz de todos, siempre es el más chingón, el que más puede, el que siempre gana? No genera esta sensación de peligro en la aventura, no genera esta sensación de crecimiento durante la historia. Y repito, hay momentos en donde esto puede ser muy útil, especialmente si quieres hacer una subversión o quieres ir jugando con la percepción de la audiencia, o quieres que el personaje madure de otras maneras, pero como inicio es posiblemente el que va a ser un flashazo y luego se va a acabar. No tiene staying power, no tiene este poder de quedarse para que tú puedas seguir interesado o velado en la historia. Eso no significa que no sea efectivo. Repito, depende de la historia que puedas contar, este también puede ser muy efectivo, pero no es el más efectivo. Luego sigue el más noble de todos. El más noble de todos es Superman. Es el personaje que siempre va a hacer las cosas moralmente bien, que no importa si tiene que irse en contra de la ley o en contra de otras personas, él siempre va a hacer lo correcto. Esto, pues sí genera más empatía, muchísimo más empatía que ser el mejor de todos, pero corres el riesgo de que si no lo tratas bien se vuelve una historia muy unidimensional y otros personajes van a capturar más la atención de la audiencia que tu personaje principal. Es una gran calidad que se tiene que tener, pero también corres el riesgo que si lo sobreexageras, tu personaje ya no es personaje, ya es un arquetipo, ya es más como... ya se siente más ficcional que una persona real, porque no todos somos 100% buenos. Y es más interesante en una historia ver que una persona comete errores y los vaya superando poco a poco, vaya tomando las decisiones para irlas superando poco a poco y aprendiendo, que siempre tome las decisiones correctas inicialmente. En Link también vemos que él es una persona sumamente noble, es es de muy gran corazón, pero no es noble honroso, especialmente en Breath of the Wild y en Tears of the Kingdom, por como se diseña el juego, pelea sucio, pero pelea a ganar, tiene como este lado travieso, no se toma tan pesado ciertas cosas, pero también se nota que pues tiene ciertas fallas ciertas fallas en personalidad que son cualidades de persona que no le permiten ser este caballero de la armadura dorada, este knight in shining armor. Y eso lo hace interesante, aunque Link tiene un pack especial de que es un personaje en blanco y la audiencia se proyecta mucho en este personaje mientras lo juega. Pero tiene suficientes dejos de personalidad para mostrarnos que, aunque sí es un caballero, realmente no es súper noble. Aunque va a tomar las decisiones para el bien común o para the greater good, cómo se va no es nada honorable, no es nada noble, él es sucio, él es tramposo y, y las propias mecánicas del juego te incitan a hacer eso. Y aún así no es con lo que nos lo presentan, pero es parte del personaje. Lo cual me lleva a un breve aside, que es el... Todas estas herramientas pueden coexistir dentro de un personaje y usualmente se requieren que sea un personaje. Se requiere para que sea un personaje... Bueno, no se requiere, pero se espera que terminen existiendo en todo el personaje principal, porque es el principal, queremos que sea el mejor de todos, queremos que sea el más noble, queremos que sea el más fuerte, queremos que tenga un sentido del humor y queremos que inicie como el underdog. Queremos ver cómo pasa de ser el de la desventaja a ser el más chingón de todos. Así que se podría hacer un argumento muy fuerte en que estas características se pueden ver como el arco de personaje, como los pasos que se van tomando en un arco narrativo. Pero retomando el tema, ser el más noble de todos es más efectivo porque a final de cuentas al ser humano se inclina para ver la nobleza o se inclina... Así que si vemos que es un personaje principal o un héroe, usualmente asociamos eso con nobleza y queremos que sea noble, queremos que esta persona que tenga la gran responsabilidad sea a final de cuentas una persona honrosa,
pero no es lo más efectivo porque corre ese riesgo de hacerlo aburrido o hacer que otros personajes brillen más. Luego viene el ser el más fuerte de todos. ¿Y a qué me refiero con el más fuerte de todos? Me refiero a un personaje estoico bien entendido, es decir, que no hay cosa que no pueda sobrellevarse. No es el ser el mejor de todos, ser el mejor de todos se entiende a que ya sea por habilidad o ya sea por inteligencia, este personaje sobresale o excede a todos los demás de una manera categórica. Ser el más fuerte de todos funciona más porque esta idea de ser la fuerza o de ser fuerte es muy variada. En un setting no tóxico, ser el personaje más fuerte de todos, usualmente los héroes en videojuegos, es alguien que no importa cuántas veces le va mal, se vuelve a levantar. Esa es una fuerza de carácter muy padre que nos gusta ver o nos gusta seguir. Cuando es el más fuerte de todos, lo puedes tomar muy literal de que es el más físicamente de todos a la Hércules, pero eso te permite explorar otros aspectos del personaje en donde puedes hasta utilizar su propia fuerza en su contra. Cuando el personaje es el mejor de todos, es muy difícil utilizar eso en su contra a menos que estés construyendo esa idea. Si es el más noble, también es muy difícil utilizar eso en su contra porque siempre va a perdonar a todos. Pero cuando es el fuerte, el más fuerte, puedes utilizar eso en su contra de una manera no subversiva, ya que le estás poniendo un aspecto en específico de ese personaje tan alto que puede generar rencores, que puede generar una falta de educación emocional o de madurez emocional, que puede llevar a desarrollos muy interesantes. Puede llevar a la soberbia, puede llevar a inseguridades de cómo lo tratan porque solo lo quieren por esa fuerza, o al mismo tiempo podemos ver que esa fuerza, aunque sí lo lleva a ser heroico, hace que su vida personal sea una miseria y que él se la pase muy, o que este personaje se la pase muy mal. Por eso funciona más, porque aunque es un flashazo a lo que puede hacer el personaje en un inicio, ahí da más carnita que probar y que comer y le da más sazón al personaje. O se presta a que se sazone más. Luego en Link, por ejemplo, vemos que para hacer un Hylian o uno de los humanos del pueblo, del setting puede cargar cosas que nadie más puede, es el único que no importa qué tantas cosas malas le sucedan, él siempre va adelante. Pero en Breath of the Wild y en Tears of the Kingdom te muestran como estos dejos de que es una persona que no sabe llevarse con otros porque no lo educaron así, porque su propia fuerza, ya sea de voluntad, de coraje, su propia destreza o habilidad, lo ha llevado hasta cierto punto a terminar en una situación de aislamiento en su backstory y que no le es fácil hacer amigos. Él empieza a mostrar cualidades fuera de él como caballero, como guerrero, fuera de su fuerza, por la amnesia en Breath of the Wild. Y entonces esta gran presentación, aunque no es con lo que nos presentan, y reitero, es una parte del personaje. Creo que esto se está volviendo en como 5 aspectos importantes del desarrollo del personaje, aunque lo estamos viendo en reversa, pero estos 5 motivos o estos 5 ejemplos siempre están presentes cuando es como te voy a establecer quién es el personaje así, y este va a ser el más chingón, va a ser el más noble, va a ser el más fuerte, va a ser el comic relief o va a ser el underdog. Y como lo he estado narrando, espero que se estén dando cuenta de que sí nos estamos yendo de algo menos interesante a algo más interesante, algo que tiene más carnita o que puede generar más empatía. Y luego viene el comic relief. El comic relief o el personaje cómico o el aspecto cómico es un arma de dos filos, porque sí puede generar una simpatía muy grande con el lector o con la audiencia, porque está rompiendo estos momentos muy tensos con bromas y lo está volviendo ligero. Pero si es por lo único que se conoce ese personaje o es su trait más principal,
su característica más principal, pues sí llegamos a un momento en donde se vuelve castroso, en donde no se permite que haya situaciones densas o situaciones pesadas, porque su, porque su característica principal es hacerlo todo ligero. Pero a su vez, cuando vemos que el personaje que siempre tiene un chiste, que siempre logra elevarle el espíritu a todos, se la está pasando mal y está sufriendo, nos pega más fuerte, porque eso nos hace venderle que la situación está muchísimo más cabrona de lo que nosotros hubiéramos pensado originalmente. También es una espada de dos filos, porque si tu personaje es así, es tan carismático que es chistoso, puedes correr el riesgo o que no se lo tomen en serio, o que no permitas que otros personajes brillen. Pero en nivel de efectividad es el segundo más efectivo, porque si vemos que un personaje lo hace a la ligera o se lo toma a la ligera, hace bromas y lo hace bien, porque la comedia es más difícil que la tragedia, logra que la audiencia le vaya bien, porque es como, o sea, me cae bien, hace que genera esa sensación de me cae bien, quiero ver más. Pero si sobreexageras o lo haces mal es, sáquenlo de mi pantalla. Y esto sucede con todos. Reitero, esto es solo como presentar al personaje, es presentación del personaje. Como dice Megamente, la diferencia entre un villano y un supervillano es la presentación. Y también entre un personaje y tu personaje principal es la presentación. Y aquí nos tocamos con el Link. Aquí no puedo hacer el ejemplo de Link porque lo que es chistoso de Link son sus reacciones, pero no es lo principal, no es una característica que este personaje pueda tener, justamente porque el personaje es un canvas vacío en el que tú estás, o se supone que tú te proyectas mucho sobre ese personaje. Pero a la vez hay, por la propia manera de jugarlo, por las propias situaciones del juego, Link es un personaje, especialmente en Breath of the Wild y en Tears of the Kingdom, los últimos dos Zelda, es un personaje con momentos muy, 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 muy cómicos. En reacciones, en situaciones en las que el jugador los mete, es muy cagado. Y eso genera empatía por el personaje y cuando vemos una situación difícil, queremos hacer que a Link le vaya bien. Pero eso no es por lo que lo queremos, eso no es por lo que queremos ver su historia. Eso es porque es el que está en desgracia. Es el underdog. Es el que tiene la historia de David contra Goliat. Y es la manera más efectiva, o es la presentación más efectiva que un personaje puede tener. Porque obviamente, véanlo en películas de deportes, en rom-coms, en películas de acción, siempre queremos que el bueno gane más entre más mal le está pasando. Entre vemos si él se está esforzando y mejorando, pero la situación es muy difícil o el enemigo es tan cabrón que no sabemos si le va a ganar, eso genera una expectativa, eso genera un attachment con el personaje que te puede durar toda la obra. Si la primera vez que vemos a tu personaje es en una situación tensa o hasta cierto punto en desgracia, eso, a menos que sea un sociópata o un psicópata, eso va a despertar nuestra parte de nuestro cerebro de chango de quiero ayudar. Es activa y dispara la empatía que tenemos y eso nos lleva a querer verlo triunfar, nos lleva a querer ver al personaje cada vez yendo mejor, cada vez superando mejor. Queremos que le vaya bien, que esté bien. Y atando todo esto, vemos cómo así se inicia el arco. Inicia como el underdog, luego nos empiezan a mostrar su sentido del humor o situaciones cómicas, luego él se vuelve el más fuerte, pero sigue teniendo muchos problemas, pero luego esta fuerza le lleva a una nobleza, y luego esta nobleza más esta fuerza lo lleva a sobreponerse a todos y volverse el mejor. Ya tenemos ahí un arco muy bonito de un personaje muy sencillo, pero todo esto solo se puede porque inicia desde el punto más bajo un personaje. Si no iniciara desde un punto... Si este personaje que vemos crecer siempre se la pasa bien, el mejor... Bueno, no, el chistoso. Vemos que no hay nada que realmente lo pueda afectar, la fuerza. Vemos que no hay nada que lo pueda corromper o que siempre toma las decisiones correctas, el noble. O que no hay... O que es simplemente el más chingón de los chingones, el mejor, pues no nos va a generar esta... O sea, sí puede llevar una historia de ensamble, por ejemplo,
con dinámicas con otros personajes, pero no nos va a generar la misma sensación de quiero verlo ganar, quiero ver que a este personaje le vaya bien, si, no, si nos... A diferencia de que si nos lo presentan de que le está yendo muy mal. Retomando el tema de Link. Link en Breath of the Wild y en Tears of the Kingdom, en Breath of the Wild despierta con amnesia y no sabes qué está pasando, solo que el mundo está acabado y tú no sabes qué estar. Es una situación muy cabrona, pero tiene la situación de, ok, ¿quién es Link? ¿Qué está pasando? Quiero ver esto. En Tears of the Kingdom iniciamos donde termina el juego anterior, Breath of the Wild, ya Link con la espada maestra, ya con las mejores armaduras, con la princesa rescatada, todo chingón. Y luego vemos cómo lo pierde todo. La princesa se cae en el barranco, el malo despierta y le rompe la espada maestra, le destroza la vida hasta, bueno, la barra de vida hasta que solo le quedan 3, y pierde su brazo y le dan uno nuevo por X o Y razones en el juego que no pienso contar por spoilers. Una vez que sucede eso es, no, pues obviamente quiero ver qué va a pasar, o sea, quiero yo como Link rescatar a Zelda, quiero recuperar las cosas, quiero ganarle al güey que me derrotó. Y eso genera porque inicia el Link desde un punto de vista sumamente bajo. Y puede ser el más fuerte, puede tener situaciones muy cómicas, puede ser el mejor, puede ser el más noble, pero como inicia, como lo que deciden las historias con ese personaje es presentárnoslo en un punto muy bajo, naturalmente eso nos genera más empatía con el personaje. Y para concluir esta parte del stream, recuerden, estos 5 son solo maneras de presentar al personaje. Es la primera impresión, el primer contacto. Y lo vimos del menos efectivo a que la audiencia genere empatía y quiera a roots for the character, a roots for him, for them to win, to succeed. Vemos menos de eso cuando es el más chingón, pero vemos más de eso cuando es el que está en desgracia. Y vamos a pasar a la siguiente parte, que es el Save the Cat. El Save the Cat es algo que Snyder dice tienes que poner o te sirve poner en tu guión para mostrar que el personaje, para hacer que la audiencia empatice con el personaje. ¿Y cómo logras hacer esto? Poniéndolo a hacer algo heroico. Él le dice salvando un gato. Si pones que tu personaje, por más chingón que sea, por más fuerte, por más noble, todo, por más hijo de puta que pueda ser el personaje, si nos pones una escena en donde él rescata a alguien o a algo, a un animal, a una persona, es una manera de, ok, es una buena persona, puedo irle a este personaje. En Arma Mortal 1, lo primero que vemos de este Riggs, el personaje de Mel Gibson, del personaje principal, es el más chingón, es el mejor francotirador o el que mejor tino tiene de toda la policía. Nos ponen que era el más fuerte de todo, o nos ponen que es el más fuerte porque es ex militar y todo, pero nos lo ponen en desgracia, nos lo ponen de que es alguien con pensamientos suicidas, de que es alguien que no le importa si se muere o no en la línea del deber, pero siempre después de estos del Cold Open, siempre nos ponen en la primera película él cómo regresa a una situación de peligro y rescata a un gato. De ahí salió, o no sé si de ahí salió, pero está muy conectado con Save the Cat. Vemos cómo este personaje, que en cualquier otra película sería como el rival rudo, maleducado, que aprende las lecciones de la humildad, va y rescata un gato. Eso ya nos genera empatía con el personaje de Riggs y nos permite ver la película, o sea, nos permite, nos genera más empatía por la situación en la que está, y como es una buena persona, queremos ver esa historia, cómo se desarrolla, queremos ver que a Riggs le vaya bien. Es algo sumamente sencillo de explicar, es algo sumamente sencillo de entender. Es, si en tu historia quieres que la audiencia le vaya a tu personaje principal, pon una escena en donde está haciendo algo heroico, en donde está haciendo algo no egoísta, en donde está salvando un gato. Esta funciona mucho, especialmente si quieres manejar personajes de moralidad ambigua o de moralidad más gris. Si nos pones... Y funciona muy bien con animales, o sea, paréntesis. Funciona muy bien con animales
Porque el ser humano, o sea, nosotros como personas por la sociedad, es como, sí, un ser, o sea, nos afecta más ver la muerte de un animal. Es más porque es inocente, tiene una inocencia que el ser humano no tiene. Nos afecta más ver eso, que un animal muera en una película, que muera un humano. No sé eso que tiene que ver psicológicamente o algo por el estilo, pero es la verdad. Así que si pones que tu personaje en un mundo gris, de moralidad gris, de donde es muy violento, donde hasta eso él puede ser hasta ser considerado un villano, nos lo pones que él salva un gatito o que él salva un animal, algo inocente, automáticamente nos vamos a ir por él. Pero no es necesario, depende del contexto. Por ejemplo, en mi villano favorito tiene uno de los mejores cold opens y una de las mejores introducciones de personaje de DreamWorks, en donde vemos a Gru, el villano titular, caminar por la calle pasándose la bomba y haciendo actos de villanía baja. Rompe un globo, creo que con una pistola encoge o desaparece a las personas para hacer línea por un café y se le está pasando bomba. Aquí nos están poniendo, la presentación es el comic relief, pero también tiene momentos Save the Cat en donde no nos ponen que explícitamente mata a alguien. Nos ponen que, por ejemplo, que no se mete con niños, que a todos los que él está afectando es adultos. Nos ponen que aunque sí es un villano más tirándole a a la época de oro o plata, en donde es más como cacle cacle y no es esta persona sumamente malvada. Y luego con esas expectativas, porque sabemos que estamos viendo la historia de un villano, cuando introducen las niñas y esas interacciones, nos empezamos a ver más del personaje y nos genera más empatía. Pero es una introducción muy buena en donde no necesariamente hay un save the cat, lo cual me lleva a un save the cat es una gran herramienta, es una herramienta muy utilizada, pero no es necesaria. Nada de lo que estoy diciendo de tropos o de herramientas es realmente necesario, especialmente en la literatura, porque tú como manejas lenguaje el lenguaje en la literatura, un lenguaje de una manera mucho más directa, puedes darte el lujo de usar palabras más interesantes para llamar la atención. En medios más visuales, arma letal, mi villano favorito, hasta eso, todos estos medios de guiones, de cine, de tele, hasta los propios videojuegos como Breath of the Wild y Tears of the Kingdom, sí apoyan más de eso porque es algo más frío, ya tiene un grado de separación mayor con la audiencia. Pero de eso no se trata el stream y no me voy a debrayar o debatir en eso. Ay, mis codos están bien rojos por apoyarlos en la silla. Y ahora viene el Cold Open. El Cold Open, o también llamado el Batman Open, es esta situación en donde se inicia con acción. Se inicia con una situación de acción en donde metes a la audiencia en situaciones, en cosas, en pum, está pasando esto, pum, 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 pum. Y al final se nos revela que era un plan del bueno, que era un plan de... o nos lleva a la introducción de la historia per se. Y lo que hace al Cold Open tan efectivo es utilizas mucho el show don't tell, el muéstrame no me digas, y una ley cuasi sagrada en cualquier medio, ya sea literatura, ya sea cine, ya sea cómics, ya sea lo, videojuegos, series, estás iniciando con acción. Y en estos medios, si inicias con una acción, estás en la lectura estás activando la imaginación del lector. En una serie estás atrapando la atención del lector con acciones, con cosas que están pasando. Y te sirve mucho para presentar al mundo, para presentar ciertas cosas del mundo o cómo funciona el personaje. Por ejemplo, James Bond es muy conocido por sus cold opens. Puede ser desde el cold open de Skyfall, que es una persecución en donde vemos que a Bond le importan sus camaradas y M termina tomando una decisión que lo dispara y lo tira por una catarata, a algo más grounded, como propio mi villano favorito, en donde solo lo vemos caminar, pero nos presenta a todo el mundo que cómo es Gru como villano, qué es lo que le gusta, que se divierte mucho siendo un villano.
nos lo están presentando. En rigs de que hay una bomba usualmente, o de que es una situación de rehenes. El propio Tears of the Kingdom o Breath of the Wild, despiertas y tienes que explorar porque no sabes dónde estás, no sabes qué está pasando. Es una herramienta muy útil para pintar una escena, para pintar una situación en la historia, y que al pintar esa situación o al pintar lo que estás haciendo, genuinamente creas un engagement de acciones, un engagement de situaciones que por el momento mantiene a la audiencia o al lector sentado y interactuando con la historia. Corres el riesgo de tener un opening tan bueno que el resto de la historia no le pueda seguir, o que esté tan separado que se sientan como dos cosas muy distintas. Pero si lo haces bien, tu cold open o tu Batman opening puede justamente ser hasta eso tu primer acto. Puede ser algo que presente cosas tan interesantes que lleven al resto de la película, o que presenten los temas de la película, que presenten el arco del personaje, que presenten al mundo típico antes de que sea cambiado por la historia. Y lo haces sin necesidad de explicar. Lo haces sin necesidad de decir, esto es lo que está... Esto, la historia va de esto. Es simplemente, aquí está el personaje, aquí te lo estoy presentando. Por las situaciones y por el cold open, te puedo decir que la historia va de esto, va de esto, va de esto y va de esto. Como si este fue un stream cortito. Hace mucho tiempo que no nos tocaba un stream tan cortito. Igual mañana agarro una historia y nos enfocamos mucho en su inicio, a ver cuál se me ocurre. Y sí, eso va a ser. Esto fue este Crónicas de un Debraya anunciado. Coco Crónicas de un Debraya anunciado. Yo soy Diego, soy escritor. Tomen agüita y sean buena gente. Bye.